noches, edición número 398 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. De fútbol no hablemos porque el pasado domingo no fue muy... no soplaron buenos vientos. Para ninguno de los equipos grandes. Ni para Independiente y River en este caso, que somos los más involucrados, ni para otros equipos tampoco. Un saludo muy especial porque siempre lo comentábamos antes del programa con Osvaldo. Tenemos muchísimos oyentes que se quejan que no les mandamos saludos, no porque sean pocos, sino porque precisamente si ocurriera que saludamos a todos tenemos que venir casi con una guía de teléfono, ¿no? Pero en particular hacia César Roldán, que nos ve permanentemente. Un saludo desde aquí. El pasado lunes, el pasado viernes, el 1 de marzo, tuvo lugar dos sesiones inaugurales en los parlamentos federales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un caso habló la señora presidenta, en el otro el ingeniero Mauricio Macri. La señora presidenta lo hizo en uso de las atribuciones, de la obligación que tiene por el artículo 99, inciso octavo de la Constitución, de rendir cuentas de su administración y de exhibir ante el Congreso Nacional sus propuestas, sus programas, la visión que tiene del futuro. Obviamente nada de eso en un relato autorreferencial ocurrió, constantes remisiones al pasado, una forma de emplear quizás con una cháchara insustancial, tediosa, que duró 3 horas 47 minutos y donde profirió cerca de 26.000 palabras, en las cuales hubo una que se destacó, el yo, el permanente yo, hablar en primera persona. Y esto ocurre porque evidentemente este gobierno tiene una actitud patrimonialista del Estado. Entonces la presidenta cree que ella es la dueña del Estado, el Estado es de todos nosotros. Ella solamente lo tiene que administrar. Si se diera cuenta que su cargo es absolutamente efímero, que se lo presta el pueblo, que la soberanía reposa en él, evidentemente tendría una mirada mucho más matizada de los problemas que suceden en la nación y no estaría con referencias al pasado en forma reiterativa, buscando nuevos adversarios, con números engañosos, números que a veces son incomprobables y que se manejan de una manera absolutamente arbitraria, caprichosa, discrecional, y con ausencias muy llamativas en todo el discurso. Después de este eje temático que tuvo de autorreferenciarse, cambió también otra palabra en varias oportunidades, el recuerdo de él, de Néstor obviamente, como que, como decimos siempre nosotros, este gobierno entiende que la argentinidad, la nacionalidad, comenzó en el año 2003, cuando ellos asumieron la primera magistratura. Realmente hubo dos temas que no merecieron ninguna preocupación, en un caso la palabra inflación, siendo que la Argentina tiene unos índices en ese sentido mucho más elevados de todo el planeta. Parecería que fue algo que se ignoró olímpicamente. Qué distinto a Barack Obama, que puso el acento justamente en la preocupación que tienen los estadounidenses, que es su economía, como es la que también tenemos los argentinos, frente a este cuadro, a este desmesurado desborde que existen hoy en todos los precios. Y la otra palabra que prácticamente desoslayó o se utilizó para fustigar a algún adversario ahora político como sería Sergio Massa fue la palabra inseguridad, que tampoco parece ser ninguna preocupación por parte de la Presidenta. Me acordaba cuando vos hablabas de la extensión del discurso, creo que lo dijimos el año pasado también con motivo de la inauguración del periodo de sesiones ordinarias. Uno de los discursos más famosos de la historia es el pronunciado por Lincoln luego de la batalla de Gettysburg, que es una de las batallas más importantes de la Guerra Civil norteamericana, en 1863. Lo que no se recuerda es que el principal orador en esa ocasión no fue Lincoln, fue otro político muy conocido en ese momento que habló más de 2 horas. Y luego cerró Lincoln y su discurso fue de 2 o 3 minutos, menos de 300 palabras. Y esa pieza oratoria tan breve es recordada y es enseñada en los colegios, en las universidades, por todo lo que expresa. Y del otro nadie tiene el menor recuerdo. Es decir, el excesivo uso de la palabra lo que hace más bien es devaluarla. Baltasar Gracián decía la famosa frase que acuñó,
lo bueno si breve, dos veces Dos bueno. veces ¿no? bueno, Eso también a veces lo tenemos que aplicar nosotros. Pero bueno. Acá tenemos un límite que es la duración del programa. El límite temporal. Es cierto eso, pero cuando alguien considera como Luis XIV que l'état c'est moi, o sea que el Estado, el depositario, lo que decía el Rey Sol, que el depositario del Estado era él, es muy común que suceda esto, y sobre todo cuando uno tiene una cohorte de obsecuentes atrás, y lo digo así como porque no es solamente el hecho que sean adulones, sino que realmente es algo más fuerte que un simple corifeo, y también cuando uno encuentra el autobombo como una satisfacción. Quizás algún psicoanalista lo sabrá explicar mejor que nosotros. Anticipó también que está escribiendo sus memorias. Evidentemente los volúmenes van a ser muy copiosos. Pero lo grave de todo esto no es quizás estos comentarios que uno puede hacer en cuanto a lo formal, claro, sino en cuanto al fondo de la cuestión. En cuanto al fondo de la cuestión, quedó claro que hay nuevos enemigos en el firmamento de la presidenta y que uno particularmente es muy serio, que es justamente el ataque desmesurado que está realizando al Poder Judicial y del cual nos vamos a ocupar en el segundo bloque, porque evidentemente este ataque hacia los depositarios de la ratio última del sistema legal, del sistema constitucional, es muy preocupante. Los medios de comunicación fueron el anterior enemigo, a los cuales se demonizó, con el propósito de, como decimos nosotros, la neolengua orwelliana kirchnerista, aplica sutilmente las palabras. Democratizar los medios de comunicación era simplemente acallar las voces, buscar el pensamiento y el discurso monocorde en todos los depositarios de la prensa. Y por otro lado, ahora cuando se habla de democratizar la justicia es domesticarla, es aquellos jueces que no, o fiscales nacionales, que no han sucumbido, no se han arrodillado ante el poder político, ahora se los quiere por muchos caminos buscar que no exista la posibilidad de que exista una justicia independiente. Y creo que ambos hechos están relacionados. ¿Seguro? Porque cuando fracasa el mítico 7D, porque la justicia no falló como el gobierno esperaba y no pudo dar lugar a esos fastos en que iban a entrar al grupo Clarín a tambor batiente, y todo eso se desplomó como un castillo de naipes, ahí entonces viraron su foco de conflictividad hacia la justicia y en particular hacia la Corte Suprema, que ellos siempre habían señalado que era uno de los grandes logros del gobierno kirchnerista. Así que ahora han enfocado sus cañones hacia la Corte Suprema y tenemos que esperar en las próximas semanas y en los próximos meses ataques muchísimo más duros. El discurso de Lorenzetti cuando se inaugura el año judicial, que coincide justamente con los 150 años de la instalación de la Corte Suprema de Justicia, lo que ocurrió durante el periodo de la presidencia de Bartolo de Mitre, que como año después lo hizo también Raúl Ricardo Alfonsín, y también hay que reconocerlo Hipólito Yrigoyen, que buscó los mejores con independencia de las simpatías políticas que pudieran tener. Todo el mundo sabe que cuando se accede a un cargo público, porque no nacimos en una probeta de laboratorio, y en consecuencia cada uno tiene su ideología, cada uno tiene su forma de pensar, su mirada, su visión de los distintos temas que hacen a la cosa pública. Pero lo que parece aberrante es que aparezca un diputado, Kunke, el comisario político de la señora presidenta, que diga que quiere conocer la ideología de todos los jueces. Realmente esto es lo que está significando un avasallamiento y un vaciamiento que se pretende hacer del último poder del Estado que todavía se ha mantenido con signos de independencia. Pero hay una instancia para conocer la ideología de los jueces, es durante el proceso de selección ¿Seguro? Y de designación, y particularmente en el acuerdo que le debe prestar el Senado. Allí los senadores deben preguntarle sobre sus valoraciones, sobre sus criterios, como lo hacen en Estados Unidos también y de manera a veces muy dura. Luego de eso, designado ya, teniendo el acuerdo del Senado, la ideología que los jueces tengan no es motivo de ningún tipo de examen, más salvo que esta ideología sea contraria a la Constitución y eso se refleje en sus sentencias. Seguro.
El otro discurso, para concluir este bloque, fue el de Mauricio Macri, que fue un discurso caracterizado por un tiempo muy corto, 20 y pico de minutos, 23 minutos fueron, y expuso sistemáticamente los 8 puntos que considera los ejes de su gestión hacia adelante y que son realmente los temas que a la gente le preocupa, con una referencia también hacia la justicia cautelar, que en muchos casos está impidiendo que se realicen obras que son en beneficio de los vecinos. Acá no se trata de utilizar al Poder Judicial para atenazar las opiniones de los vecinos, sino lo contrario, sino que es que muchas veces esta justicia cautelar se utiliza con fines políticos marcadamente distintos al bienestar general. No porque nosotros seamos depositarios del bienestar general para decir qué es lo que lo compone o no, pero sí para saber discernir cuando hay un trasfondo fuertemente político que tiene por objeto pretender gobernar, ejercer actos del gobierno que son inherentes a otro poder y no simplemente un proceso de revisión de las normas que pueden darse de bruces con lo que indica el ordenamiento Hay jurídico dos vigente. extremos que son igualmente malos. Un poder judicial que no controle, que no haga cumplir la Constitución, y un poder judicial que pretenda sustituir las decisiones necesariamente políticas y discrecionales de los órganos elegidos por la voluntad popular. Exactamente. Para tocar este tema, justamente el de la independencia del Poder Judicial y la honda preocupación que está generando esto, no solamente por supuesto, en los depositarios, en los efectores de ese servicio que es la justicia, sino también en la ciudadanía en general, en todos los hombres y mujeres que componen esta tierra. Vamos a hablar en el segundo bloque con los doctores Silvina Manes y Luis Jorge Sebasco. Pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Y justamente cuando hablamos de avasallamiento del Poder Judicial, de desprecio por las instituciones, esto genera en todos los que somos hombres de derecho, como los que no lo son, la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, provoca una preocupación enorme porque se está yendo sobre el último bastión de la República, que hoy queda en pie porque digamos que el Parlamento está absolutamente adocenado con voces opositoras que en muchos casos no son suficientemente claras. Y entonces uno se pregunta si no estamos en las vísperas, y no quiero ser apocalíptico, del fin de la República. Buenas noches, Silvina. La doctora Silvina Manes es camarista penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es además vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, y nos acompaña también Luis Sebasco, fiscal general adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente de la Asociación de Fiscales de la República Argentina. ¿Cómo viven este tema? ¿Cómo sintieron ustedes las palabras que pronunció, que no hablamos de eso, de justicia democrática, justicia legítima, la doctora Gil Carbó, y luego el discurso de la Presidenta? Bueno, brevemente yo creo que hay que hacer una distinción. Cuando nosotros hablamos de justicia democrática, necesariamente tenemos que cumplir con la Constitución, y cumplir con la Constitución significa instaurar definitivamente el juicio por jurados, que es la única manera en que nosotros podemos dar lugar a la participación popular en la administración de justicia. Pero lo que sí tenemos que remarcar es que la justicia debe ser republicana. Justicia republicana significa una justicia transparente, significa una justicia oral. Al oralizar la justicia
podemos hacerla asequible a la gente con un vocabulario que llegue a la gente, podemos hacer desaparecer estos feudos judiciales que son los despachos, horizontalizar a los jueces. Eso es justicia republicana, pero democratizar la justicia es hacer cumplir la Constitución, nada más ni nada menos. Y yo, como jueza, quiero hacer una mención muy rápida a la figura de Carmen Argibay, porque lamentablemente se quiso hacer una crítica a una mujer que es un ejemplo para la justicia argentina, que sufrió persecución, sufrió un encarcelamiento, fue la presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, integró un tribunal internacional que juzgó delitos de lesa humanidad. Entonces me parece que mencionar el nombre, tan peyorativamente el nombre de Carmen Argibay, necesariamente tiene que ser reprochado, y no de manera corporativa, sino todo lo contrario, tratando de resaltar sus cualidades, no solo como mujer, sino como jueza que defendió la posibilidad de las mujeres de acceder a la magistratura. Eso es muy bueno, porque en alguna oportunidad criticamos algún fallo de la doctora Argibay, pero lo que no podemos negar es la honestidad intelectual de ella y la absoluta independencia, convencida cuando toma una decisión de que está ajustada a derecho. Absolutamente. Te diría que a mi juicio es de la Corte la que más ajusta sus fallos a lo que estima de buena fe que es el derecho. Coincido plenamente. Y aún una vez en contra de que son sus opiniones ideológicas. Seguro. Por eso me parece que comparto tu rechazo a esas expresiones peyorativas. Luis, como presidente de la Asociación de Fiscales, todo esto que se está hablando, porque uno lo escucha a Gil Carbó, y Gil Carbó dijo: estoy en contra de justicia cautelar. Yo también estoy en contra. Estoy en contra de todo el tema inherente a que no exista un sistema de selección de jueces mucho más quizás abierto. También estamos en contra de esto. Y de toda una serie de cuestiones que ella viene mencionando, pero que resulta que son justamente lo que hace el gobierno, porque el gobierno busca tomar todas las medidas, por ejemplo en el caso de la ley de medios, todas las medidas que se vinculan con las cautelares para, con el único propósito no de buscar la verdad, sino con el único propósito de seguir castigando un grupo económico, que no se hace lo mismo con, por ejemplo, los otros monopolios que están, caso el de Cristóbal López. Sí, francamente lo vemos con mucha preocupación por lo siguiente. Se están planteando ahora una serie de cuestiones por las que nosotros ya en la Asociación de Magistrados venimos luchando hace más de 20 años. Es decir, hablar de juicio por jurados, hablar de oralidad, hablar de procedimiento acusatorio, hablar de transparencia en las designaciones. Estas son banderas que nadie puede reprochar. El problema es cuándo, cómo y por qué aparecen esbozadas estas ideas de esta manera. Si hacemos un poco de memoria, el año pasado el Poder Judicial sufrió ataques muy duros desde el Poder Ejecutivo con motivo del tema del fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal por la Ley de Medios y por el rechazo de la Corte a los recursos de Persaltum. En ese momento, un grupo de jueces de las Cortes de todo el país sacaron un comunicado muy fuerte reclamando que se respetara la independencia del Poder Judicial y la actuación del Poder Judicial, que nosotros de la Asociación Argentina de Fiscales adherimos, e inmediatamente apareció, sin ninguna duda, promovido por el gobierno, un grupo de jueces que cuestionó este comunicado y hablando de justicia legítima y justicia democrática. Cuando en realidad no son valores antitéticos ninguno de los que ellos plantean con la independencia del Poder Judicial. Y fíjense, nosotros también hemos sostenido que los jueces tienen que pagar ganancias y los fiscales tienen que pagar impuestos a las ganancias. Lo que pasa es que no se puede disminuir la remuneración, pero hay muchos modos de comenzar para que de acá en más esto se vaya solucionando, y lo hemos planteado también hace más de 20 años. Pero fíjense qué sabia es la Constitución, porque esta cuestión del pago del impuesto a las ganancias siempre aparece cuando el Poder Ejecutivo está molesto con un fallo del Poder Judicial. Exactamente. Es decir, acá lo que tenemos que poner en claro, y como dijo muy bien la doctora Manes, por supuesto que hay que democratizar la justicia, hay que cumplir con la Constitución a rajatabla. Y cumplir con la Constitución a rajatabla
significa terminar de una vez por todas con los poderes judiciales monárquicos. Nosotros tenemos un poder judicial de raíz monárquica. La Constitución en el artículo 24 mandaba al Congreso a modificar la legislación en todas sus ramas e implementar el juicio por jurados. ¿Para qué? Para democratizar el sistema jurídico. Pero mantuvimos el sistema de juez de instrucción, mantuvimos los sistemas judiciales cerrados, escritos, oscuros, etc. ¿Cómo se democratiza la justicia? Cumpliendo con la Constitución. Vamos al juicio por jurados, no solamente para la cuestión penal, vamos al juicio por jurados por los casos civiles trascendentales también. Lo que tenemos que hacer es terminar con los juzgados que son una pirámide de un juez único y bases anchas de empleados, y que los jueces resuelvan en audiencias, den la cara ante la gente, den sus fundamentos en la audiencia oral y que lo hagan con celeridad. Eso es democratizar la justicia, poner la justicia de cara a la gente en audiencias orales. Por supuesto que sí, y eso es cumplir con la Constitución. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice, entre las garantías procesales, habla de la publicidad y la inmediación. La inmediación es que el juez conozca de manera directa la prueba y la publicidad nos habla de audiencias En orales. casi todos los regímenes avanzados del mundo, por ejemplo Estados Unidos, esto es moneda corriente. Uno no lo percibe al juez como alguien absolutamente distante, como que está en un parnaso al cual no se todas puede las audiencias acceder. toma el juez, es lo Seguro. Fíjense que esencial. nos planteamos, se plantean como una cuestión de democratización el ingreso al Poder Judicial. El ingreso de los empleados al Poder Judicial pasa a ser relevante en la medida que trabajemos con esas estructuras de pirámide de base tan ancha que todo el trabajo lo hacen los empleados. En realidad el trabajo lo tienen que hacer los jueces en las audiencias, entonces esto deja de ser un problema. Bueno, ustedes en la Fiscalía lo han desarrollado, en el Ministerio Sí. Público Fiscal de la Ciudad, muy bien, a partir de tanto del caso tuyo como del fiscal general Germán Garabano, a partir de que los jueces cuentan con estructuras administrativas, para que la gente entienda, que son comunes a todos ellos. O sea que no es el juzgado tradicional donde están los pinches, hablando vulgarmente, escribiente, sino que esto está absolutamente, y además de cara a la gente que puede ver, no como en algunos juzgados nacionales donde uno para llegar al oficial primero tiene que pasar por todo un laberinto de expedientes que está escondido allí, sino que acá la transparencia no solamente está en los actos, sino en la distribución y el manejo de las Pero oficinas. fijémonos que la presidenta, esto me parece muy importante, no propuso procedimiento acusatorio, adversarial, oral, sino que propuso instituciones más monárquicas todavía como las cámaras de casación. Claro. La Cámara de Casación es un instituto monárquico que tiende fundamentalmente a unificar la jurisprudencia como el poder quiere que sea. De ahí nacen las cámaras de casación. Expliquémosle un poco, Silvina, a la gente qué es una cámara de casación. La Cámara de Casación, por lo menos en lo penal, lo que tiende es a determinar si en alguna resolución judicial hay algún error formal o un error en la interpretación de la ley. ¿Para qué? Para uniformar la interpretación de la ley. Entonces, como bien dice Luis, este instituto de las cámaras de casaciones, más allá que en lo penal no cumplen con los dictámenes de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es de clara raigambre monárquica y nosotros lo que necesitamos es un poder judicial donde se oralice, la oralización y las audiencias permiten, como bien ha dicho el doctor Sebasco, que las partes, la población pueda ver a los jueces, pueda verlos actuar y no que un empleado les escriba una sentencia que el juez después firma. Entonces, la oralidad va a demostrar y demuestra quiénes son los jueces que están capacitados para su cargo y quiénes no. El sistema se va a depurar solo si nosotros oralizamos todos los fueros. No solo en la sentencia, sino que lo que para mí más grave es que las audiencias, que no la toman en general los jueces, y después leen unos papeles escritos muchos años después, sin tener esa inmediatez, sin realmente saber lo que ocurre. Nosotros decimos, perdón la interrupción, porque esto es muy importante, nosotros tenemos una frase que dice expediente mata persona. Seguro. Pero todo esto que ustedes podrían aportar muchísimo para el mejoramiento de la justicia, no es lo que se propone la Presidenta de la Nación. Lo que quiere es el sometimiento de la justicia. Seguro. Y ha encontrado estas palabritas, democratización, Justicia legítima. Y otras Hablaba para encarar sus hablaba objetivos. recién Luis de la justicia, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y más allá que es una Constitución como que yo fui uno de los autores de ella, pero que reconozco que es una Constitución esbozada para Suiza del año 2050.
establece claramente, para evitar esas interpretaciones caprichosas en cuanto a la composición del Consejo de la Magistratura, los 3 estamentos, 3 por los jueces, 3 por el Poder Legislativo y 3 elegidos directamente por la matrícula de abogados. Aparece la presidenta ahora diciendo que ni los jueces ni los abogados tenemos coronita. No entiendo esto. Lo que pasa es que, en realidad, el Consejo de la Magistratura, en la Constitución Nacional, está un poco más laxa el modo en que se constituye, pero claramente, dice la Constitución, es que debe respetar proporcionalmente los estamentos. A partir de ahí, equilibrio, la palabra el equilibrio. La Constitución definió que quienes tenían que integrar el Consejo de la Magistratura, más allá de las personalidades del arte y la cultura o los académicos, eran jueces, abogados y legisladores, diputados y senadores. No es un capricho ni una coronita. La Constitución establece un sistema republicano y equilibrado de poderes, y en este aspecto ha decidido la Constitución y no el capricho de nadie más, y si no me equivoco nuestra Presidente fue constituyente, sí. Ha decidido que estos ámbitos sean los que tomen injerencia en el Consejo de la Magistratura. Entonces no es una cuestión de coronita o no coronita, es decir, y hay algo que es muy importante de señalar. En las elecciones internas de los colegios de abogados y del Consejo de de jueces para el Consejo de la Magistratura, hay una clara injerencia de los partidos políticos. Nosotros no nos olvidemos que en la última elección del Colegio de Abogados para elegir consejeros para la magistratura, se plantearon claramente líneas que respondían al gobierno o que se oponían al gobierno nacional. Es decir, que hubo una injerencia y hubo campaña vinculada a sectores y a partidos políticos, y también desde la creación del Consejo de la Magistratura Nacional, la Asociación de Magistrados de la Nación tomó injerencia como nunca la política nacional, porque evidentemente las elecciones para este tipo de organismos tienden a ser politizadas. Pero no pensemos la palabra política como mala palabra. Hay un dato de la realidad, y es que los intereses de la política, de la buena política en general, también pasan por señalar cómo deben ocuparse estos organismos constitucionales. Entonces, no es verdad que las elecciones para integrar a los consejeros de la magistratura se resuelven entre 4 paredes por 4 señores o señoras vestidos de negro y con capucha. Esto no es cierto. Hay una clara injerencia política en esas elecciones. Y esto no lo estoy diciendo como cuestionamiento, lo estoy diciendo como un dato de la realidad. Sí, de todos modos yo creo que hay que rescatar algo, y es válido que la justicia haga su autocrítica, es válido, pero Seguro. no seamos ingenuos, no dejemos de ver a los lobos disfrazados de ovejas, porque en todo este movimiento hemos podido advertir que hay gente que se ha opuesto de manera férrea a estos avances en la oralización, en la transparencia, en cómo se debe controlar la gestión de los jueces y sobre todo, exactamente, el juicio por jurados. Es lo más importante. Y en el discurso que oímos el viernes pasado, en ningún momento se nombró al juicio por jurados, que es el único modo de participación directa de la ciudadanía en la administración. Quiero señalar en esto, por una cuestión también de nobleza y equidad, hay un proyecto de juicio por jurados mandado por la actual Presidenta de la Nación al Congreso Nacional, pero está durmiendo el sueño de los justos. Bueno, si duerme por orden de ella, porque todo lo que se hace en el Congreso Nacional y en la provincia de Buenos Aires se sancionó en el mes de diciembre en la Cámara de Diputados un proyecto de juicio por jurados. Vamos a seguir profundizando este tema porque evidentemente lo escuchábamos también en el acto de repudio hacia el acuerdo con la República Islámica de Irán, que había mucha gente que allí me expresaba: esto es gravísimo, pero más grave aún es el tema de democratizar la justicia, que es simplemente sojuzgarla a los designios del kirchnerismo. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau. Thank you.